El ser humano ocupa una gran parte de su pensamiento, de su vida, en planificar y en depositar sus esperanzas en sus sueños para que se hagan realidad algún día. Me refiero a que parte del plan de desarrollo de una personalidad es la de buscar la forma de lograr un buen salario para poder hacerse a una casa propia de la manera que sea, construyéndola o comprándola. Si es posible, comprar también un vehículo para movilizarse, pagar los estudios de los hijos. Entonces, no podemos decir que la esperanza sea patrimonio solamente de los cristianos. Lo es de todos los seres humanos. Lo extraño es que a veces los cristianos parecemos dormidos con respecto a la esperanza de las cosas que están por venir. De pronto tenemos esperanza en ser sanados, en ser ministrados, en que se nos ayude a resolver ciertos problemas familiares, pero hasta ahí llega toda la esperanza. Cuando nos predican de algo de la vida eterna, nos suena eso como algo tan irreal que quizás no lo tomamos en cuenta de la forma de vida. Pero el propósito de esta enseñanza con respecto al tema de la escatología es que nuestra esperanza cristiana se fortalezca, crezca y sea un motor de esa vida cristiana que desempeñamos cada día. No solo la fe, no solo el amor, no solo entender la gracia, sino también tener la esperanza de las cosas que están por venir. Hemos visto hasta el momento el desarrollo de las diferentes situaciones que corresponden, en primer lugar, al arrebatamiento. Después de ahí, para la iglesia arrebatada, vimos el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Al final de esas bodas, entonces la iglesia baja con el Cordero a la tierra. Y mientras tanto abajo vimos también cómo se desarrollaba la tribulación, y el capítulo de la última vez correspondía a las cosas finales de la tribulación, específicamente la venida del Señor, el juicio a las naciones. Hoy arrancamos con el reino milenial. Tengamos en cuenta que el reino milenial es de Cristo. Es una visión del reinado de Cristo en la tierra. Esto es algo que ya es vecino de los sueños. Porque el reino milenial todos hemos oído, mucho o poco, pero tenemos esa imagen de que es algo hermoso, que está por desarrollarse en cualquier momento. Si la iglesia es arrebatada hoy, dentro de 7 años exactos se estaría iniciando el reino milenial. El reino milenial es un periodo de 1000 años según la perspectiva premilenialista, y hago ese énfasis porque increíblemente tenemos hermanos cristianos que no reconocen el milenio como un evento literal, tal como está en la Escritura. Por eso les pido que pongan en su corazón toda esta palabra, porque es profecía, y la interpretación de esta profecía se basa en un enfoque literal de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver punto por punto de eso. Para estos hermanos, el milenio es una figura literaria que incluso ya ha ocurrido o está ocurriendo. Digo, la era de la iglesia correspondería al milenio, es decir, la iglesia estaría dando vida al milenio, al reino en la tierra de Cristo. Pero no hay suficiente fundamento para que eso sea así. Vamos a ver, en cambio, que la
interpretación premilenialista, que es la que hemos venido desarrollando y con la que vamos a llegar hasta el final, nos explica perfecta, lógica y claramente, punto por punto, las profecías que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces decíamos que el reino milenial es ese periodo durante el cual Jesucristo reinará físicamente sobre la tierra, desde Jerusalén, instaurando un gobierno teocrático perfecto. Voy a empezar de atrás para adelante. Un gobierno perfecto. Empecemos a poner eso en el corazón. Estamos hablando de algo que no conocemos en la experiencia, que no hemos vivido, que no hemos leído en la historia. Es algo que va a ser totalmente nuevo. Un reino perfecto. Y es teocrático porque vamos a descubrir allá que no es la democracia, que no es la monarquía, que no es ningún otro sistema de gobierno el que Dios desea para el mundo. O sea, todos los gobiernos han fracasado por un sencillísimo error, y es que no han tenido a Dios como centro. Teocrático quiere decir que Dios es el que gobierna. El Señor, en su plan, se lo planteó así a Israel, pero Israel no lo quiso entender y tomó rey humano en vez del rey divino. El Señor quería que Israel fuera una nación totalmente diferente a las naciones que estaban alrededor de ella, sin reyes ni gobernantes humanos, sino directamente Dios hablando a través de sus ministros para guiar al pueblo. Eso entonces lo viene a establecer el Señor en el milenio. Este reino sigue a la segunda venida de Cristo, es inmediato y marca un tiempo de paz, de prosperidad y de restauración divina que la mente humana no es capaz de imaginar. El reino milenial es la promesa que sostiene a Israel. Muchos judíos apegados a la Torá están esperando primero al Mesías, porque el Mesías es el que les va a instaurar, según ellos, el reino milenial, en el cual va a reinar David. Eso es correcto, David es el que va a reinar. Pero, lo voy a explicar esto que acabo de decir más adelante, pero ellos consideran un reino muy terrenal, con algunas características sobresalientes, pero no tan celestiales como las podemos ver nosotros desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Increíblemente, muchos cristianos no tienen esa visión del reino milenial. No se las han enseñado porque ya hablábamos de que había ciertas teologías, la teología del reemplazo o del pacto, que es otra corriente al lado de la premilenialista, que no toma en cuenta un milenio literal. O otros creyentes han oído hablar del reino milenial, pero no lo meditan en su vida espiritual. Es algo utópico, una teoría bonita si se quiere, pero como que no es práctica para tener en el día a día de la vida cristiana. Y resulta que sí. Cuando tú entiendes el reino milenial, tu esperanza de cada día adquiere una visión nueva. Tú te levantas, te despiertas con la expectativa de si hoy será el último día sobre este planeta, porque las cosas que vienen son muy grandes. Entonces, a continuación vamos a estudiar varias cosas del reino milenial, empezando por el fundamento bíblico. Vamos a ver algunas características, vamos a también hacer un estudio del templo milenial, de los cambios geográficos durante ese reinado y de quiénes van a ser los participantes. Empecemos entonces con el fundamento bíblico en primer lugar. El concepto del reino milenial se basa principalmente en pasajes del libro de Apocalipsis y otros
textos proféticos del Nuevo y el Antiguo Testamento, que describen ese reino liderado por Cristo, gobernado por Cristo. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí lo que nos importa es la referencia directa al reinado de Cristo durante 1000 años. Esa profecía tomada literalmente ve que simplemente es una promesa que se va a cumplir en un futuro muy próximo. Vivieron y reinaron en Cristo 1000 años. Aquí este pasaje de Apocalipsis 20 se está refiriendo a los mártires y a los santos durante la tribulación. No habla ahí de la iglesia. En otras partes dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hay otras porciones en las cuales la iglesia queda también claramente establecida como cogobernante del Señor Jesucristo durante este reinado. Entonces, desde ya voy a ir explicando algunas cosas. El reino milenial principalmente es el cumplimiento de una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Principalmente es el cumplimiento de la tierra prometida, dada ahora sí en forma definitiva y ya nunca más perdida para el pueblo de Dios. Pero la iglesia, que viene como cogobernante, viene descendiendo de los cielos después de las bodas con el Cordero, tiene también un papel protagónico durante este reino milenial a nivel de ese gobierno, cogobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, a nivel más terrenal va a haber habitantes humanos, que son los que pasaron vivos de la tribulación al milenio. Va a haber habitantes resucitados, que son los santos de la tribulación, que fueron decapitados, y los que resultan de la primera resurrección, ellos van a estar cogobernando con Cristo como esposa. Ese es otro nivel espiritual diferente. No quiero decir más alto porque suena como a mejor, pero es así. Es un nivel más espiritual. La iglesia viene con el cuerpo transformado, glorificado, con el mismo cuerpo que tiene Jesucristo y a ayudar en la obra con él. Entonces, continúa la palabra diciendo, esto es la primera resurrección. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para glorificación. Esa es la que se produce antes del arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resucitan para ser glorificados. La segunda resurrección es para muerte, donde los impíos e incrédulos que han muerto hasta ese momento resucitan para ser juzgados con el cuerpo en el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Primera resurrección para los muertos en Cristo, para glorificación. Segunda resurrección para los muertos sin Cristo, para ser juzgados y ser lanzados al infierno con cuerpo y alma. Bien, entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ya explicamos la primera y la segunda resurrección, ahora explicamos la primera y la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, donde el cuerpo deja de vivir. La segunda muerte es el hecho de que la criatura
en cuerpo y alma es lanzada viva al infierno, ya en separación completa y definitiva de Dios. Por eso se llama muerte, porque ya no tiene vida para Dios. Entonces dice aquí, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquí está hablando de la iglesia, porque es la primera resurrección. Este pasaje define el reino milenial, ya vimos, como un periodo literal de 1000 años, donde los creyentes resucitados, incluidos los mártires de la tribulación, reinarán junto a Cristo. Es decir, los resucitados antes del arrebatamiento y los resucitados al final de la tribulación. La primera resurrección distingue a los justos que participan en este reino. Dijimos que era para glorificación, porque la segunda es para los injustos, los impíos. Salmos 2, del 6 al 9, el otro pasaje básico sobre el reino milenial. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Esta es una profecía mesiánica, porque tiene que ver con el Cordero de Dios y su reinado milenial, donde dice que el reino milenial va a ser con juicio fuerte. Mire, los quebrantarás con vara de hierro. Ya termina la época de la gracia. Aquí, apenas haya algún pecado, inmediatamente es castigado en el milenio. Este salmo profetiza el reinado de Cristo desde Sión, desde Jerusalén, con autoridad sobre todas las naciones. Marca la soberanía de Cristo y su dominio universal. Como el diablo sabe esto, entonces él quiere copiar. Y es por eso que instaura el gobierno mundial durante la tribulación, la gran tribulación, porque él quiere hacer todo lo que Dios hace. Aquí, Cristo ejercerá la autoridad absoluta y cumple las promesas de Dios para Israel y las naciones. Entonces, el milenio tiene dos niveles, dijimos: el cumplimiento para los humanos que estén vivos en ese tiempo, para específicamente los judíos, pero también para las naciones que son bendecidas a través de Israel. Punto para tener en cuenta con respecto a cómo miramos al pueblo de Israel hoy en día. Israel va a ser, y ha sido, y es fuente de bendición para las naciones. Esa fue una promesa que le dio Dios a Abraham. Como segundo punto hoy, vamos a desarrollar entonces las características del reino milenial. El reino milenial será un periodo único en la historia. Nunca ha habido nada parecido y no lo habrá después. Y va a estar marcado por transformaciones espirituales principalísimamente, pero también sociales y naturales, o sea, físicas. Vamos a ver a continuación esas características. En primer lugar, un gobierno teocrático, ya lo dijimos antes, es decir, Cristo como rey. Cristo gobernará como el rey supremo de todo el universo, no solo de Israel, de toda la tierra y de todo el universo, con autoridad divina absoluta sobre toda la tierra. ¿Alcanzamos a imaginar algo de eso? Su reinado será justo, será perfecto, no habrá corrupción, a diferencia de los gobiernos humanos actuales. Isaías
9, 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Estoy leyendo a partes. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Este es un gobierno perfecto. El mundo completo va a estar gobernado con toda justicia, con toda verdad y con toda rectitud. La sede de ese gobierno, pues ya dijimos que es en Jerusalén, como centro político y espiritual de todo el mundo, desde donde el Señor reinará y emitirá sus decretos. Joel 3:17 dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y será Jerusalén santa, y extraños no pasarán más por ella. En esta palabra vemos que el Señor, en el Antiguo Testamento, el nombre de Jehová le es dado al Hijo de Dios y por igual. Él habita en Sión, que es el otro nombre de Jerusalén. Dice siempre mi santo monte, porque monte es el símbolo de la autoridad. Y será Jerusalén santa, a diferencia de los conflictos que tiene hoy, y extraños no pasarán más por ella, porque todos estarán adorando al único Dios. Y el que no lo haga, inmediatamente será castigado. Entonces imaginemos por un momento un gobierno con leyes totalmente justas. Hoy nos quejamos mucho de la injusticia de nuestros gobiernos, y no solo de aquí de Latinoamérica. Hay múltiples protestas en este momento en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, con mayor razón en América Latina, porque los pueblos no están contentos con sus gobernantes, los eligen con mucho entusiasmo, pero pasado un tiempo empiezan a darse cuenta de la cantidad de falencias que tienen esos gobernantes, de los errores que cometen y de las cosas incorrectas que empiezan a hacer también. Pero aquí estamos hablando de un gobierno perfecto, justo, sin corrupción, donde sus decisiones siempre benefician a todos. Eso contrasta con los sistemas actuales, donde los intereses políticos generan muchísimos conflictos, porque las decisiones se toman para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Bueno, entonces, gobierno teocrático, en primer lugar. Segundo, paz universal. Va a haber ausencia de guerras, obviamente. Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, en hoz, ¿sí? Instrumento curvo para cortar la hierba grande. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estamos viendo detalle tras detalle de lo que va a ser el reino milenial. Y les pido que todo esto lo pongan en su corazón, porque nunca lo habíamos analizado con tanta exhaustividad, con tanto detalle. Este versículo que acabamos de leer describe un mundo sin conflictos bélicos, sin guerras, donde los recursos del mundo se destinan para actividades pacíficas, es lo que decía aquí. Todo el metal va dirigido a construir herramientas de agricultura. Y todas las actividades serán pacíficas. No va a haber más conflictos porque el gobernante divino va a estar sentando siempre los puntos de justicia en todas las discusiones que se llegaran a presentar. Por tanto,
va a haber armonía en la creación. Tenemos que mirar el reino milenial como una especie, no es exacto, pero como algo parecido a un resucitar del Edén, del jardín donde Adán y Eva fueron colocados en el principio de la creación. El Señor está empezando a restaurar la perfección del principio. Pero vamos a ver que no se contenta solamente con eso, sino que llega mucho más allá. El Señor no quería que nosotros llegáramos a ser como Adán y Eva, sino quería que llegáramos a ser hombres redimidos, porque es mucho más excelso el estado del redimido que del inocente. Isaías 11, del 6 al 9, nos va a hablar de esa armonía de ese tiempo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta palabra tan hermosa nos muestra una cosa aquí, y es que la violencia, los desacuerdos, las injusticias, las discusiones, los malos tratos, todo proviene de la falta de conocimiento de Dios. Cuando Dios está llenando una vida, la va llenando de paz, de justicia, de armonía, de comprensión, de tolerancia, de caridad. Y por eso el cristiano maduro empieza a estar en paz con su entorno, con todos sus prójimos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento se cumple en la vida en el Espíritu. Cuando el creyente se ha comprometido con Dios, entonces nota que desde dentro de él surge con facilidad el amor a Dios, la obediencia, el reconocimiento de la grandeza de Dios y el respeto al prójimo. Y por consiguiente, el respeto a sí mismo. La vida cristiana es hermosa cuando se entiende. La vida cristiana es un poema de parte de Dios para sus criaturas, mostrándoles todo lo que Él puede hacer en aquellos que le creen, en aquellos que caminan con Él, que se comprometen a andar con Él. La tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta imagen poética ilustra una restauración de la creación, donde incluso los animales naturalmente hostiles entre ellos conviven en paz. Simboliza este pasaje la eliminación total de la violencia y del temor. Entonces imaginemos ahora un mundo donde no hay noticias de guerras, no hay atentados, no hay violencia. Toda la naturaleza refleja esa misma paz. Y un niño, un bebé, un hijo, estará jugando con un animal peligroso, sin ningún problema, lo que antes era peligroso, pues, sin ningún problema ya, porque el universo entró en una dimensión totalmente desconocida, totalmente nueva, pero preciosísima. Por eso es que tú trabajas cada día en el camino de Cristo. Por eso es que tú te mantienes. Por eso es que tú eres fiel. Para que un día, muy pronto, veamos esta belleza. Otra característica del reino milenial: prosperidad y abundancia. Transformación de la tierra. Isaías 35, 1 al 2. Se alegrará el desierto y la soledad. La tierra yerma
se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y se regocijará aún con alegría y cánticos. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Entonces, lugares desérticos, desolados, se transformarán en tierras fértiles y abundantes, reflejando la bendición divina del gobierno de Cristo aquí en la tierra. Hasta la tierra siente la bendición. Abundancia agrícola. Amós 9:13 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al que siega, y el que pisa las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. En términos poéticos también esta profecía lo que está es describiendo una cosecha tan abundante que los agricultores no alcanzarán a recolectar todo antes de que comience la siguiente siembra, porque todo está abundando, simbolizando la prosperidad sobrenatural. Ya no más hambre, ya no más necesidad. Otra característica, la longevidad restaurada. Isaías 65:20. No habrá más niño allí que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. La esperanza de vida entonces aumenta otra vez drásticamente, milagrosamente, y acercándose cada vez más a la longevidad de los tiempos de Génesis patriarcales, como reflejo de la restauración divina. Entonces, imaginemos un mundo donde ya no hay hambre, donde los cultivos crecen sin ningún esfuerzo y las cosechas son abundantísimas, donde las vidas son largas y saludables, libres de enfermedades debilitantes. Vamos complementando toda esa visión para tener una noción muy escasa, muy pequeña de lo que nos espera, mis hermanos. Y terminamos con el conocimiento universal de Dios como última característica del reino milenial. Plenitud espiritual, Isaías 11:9. Volvemos a leer: no harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Aquí hablas en este momento del conocimiento de Dios, que será universal. Toda la tierra conocerá quién es Dios y quién es Jesucristo. Conocerá lo que es la vida eterna, conocerá lo que es la vida espiritual. Desaparecerá toda ignorancia espiritual y habrá una relación directa entre cada criatura y Dios. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este pasaje indica que todos tendrán un conocimiento personal e íntimo de Dios sin necesidad de mediadores humanos. Entonces, para terminar, piensa en una sociedad donde todos comprenden, porque conocen bien, los principios divinos de la justicia, del amor, de la verdad. Se eliminan todos los conflictos religiosos. Ya no va a haber más ni siquiera luchas de interpretación, de profecía. Es que yo creo esto, pero usted cree eso, pero somos hermanos. No importa, pero no nos entendemos en eso. No habrá malos entendidos sobre Dios, porque el Señor estará desde Sión desperdigando bendiciones por toda la tierra, por todo el universo, trayendo una especie de cielo anticipado. La conclusión de esto es que si esto es el reino milenial, así de hermoso y así de perfecto, ¿cómo será la era eterna? Que esa sí es la perfección definitiva y completa.
por favor mediten en esto que vimos hoy y busquemos meditar más en la palabra y aumentar nuestra unión con nuestro Señor. Amén y amén.